habido problemas técnicos, tengo que volver a leer entonces algunos párrafos o frases de la carta de Alan García a los apristas. Dice: el Perú percibe que somos siempre los mismos, que estamos cerrados a los demás. Entonces el mejor camino es volver a convocar al pueblo peruano, como lo hicieron los fundadores. Decía yo, esto es una especie de llamado a la refundación. Solo se alcanzará la vitalidad de la técnica, el profesionalismo y la fiscalización de las acciones con la presencia de cientos de miles de profesionales, emprendedores, líderes populares y de la clase media que desean y deben participar en la conducción y las decisiones del partido. Hay que abrir el partido a todos estos nuevos sectores vitales, digamos, de la sociedad. Si no hacemos esa gran convocatoria llamando a los mejores en todas las regiones, podrá seguir la estructura de siempre, pero será un pequeño grupo y aislado del nuevo país, condenado a ser una minoría. Habla de los que se sienten con derecho a sentirse dueños del partido, que en realidad no tiene mucho sentido si ni siquiera han padecido catacumbas ni nada. Un partido que no convoca e integra o que se cierra en cada lugar alrededor de 10 o 20 personas, a veces en conflicto, no tiene futuro en el nuevo Perú, etcétera. Es un partido que sea un instrumento de apetitos, en fin. Es decir, está haciendo un llamado a una gran convocatoria y en buena cuenta está pidiendo pues que, no sé, que se retiren los actuales y que otros ingresen. No dice eso. O sea, no es una cuestión de quítate tú para ponerme yo, saco a uno para poner a otros. No es un tema simplemente de cambios. Es un tema sociológico. Que ingresen nuevos sectores. Así es. Que además tomen la conducción del partido, sí, en claro, buena cuenta. Pero todo, pues en la política, todo son combinaciones, ¿no? O sea, el APRA ha sido siempre y fue fundado así como un frente único de trabajadores manuales e intelectuales. Y siempre fuimos un partido cuyos dirigentes más importantes provenían, ya sea del ámbito académico, del ámbito gremial, del ámbito universitario, etcétera. Es decir, eran líderes sociales que se fueron entrando al terreno político. Y hoy la crisis de los partidos políticos, y verbigracia la crisis nuestra, es que solamente estamos compuestos por quienes hacen política fuera de su condición social. No. Es decir, nuestros dirigentes sindicales, nuestros presidentes de clubes de madres, nuestros decanos de colegios profesionales, no están haciendo política porque cuando están en el partido. Es decir, el partido es una estructura burocratizada como organización territorial, pero ha perdido su composición social y sociológica en los últimos 30 años. Y la verdad es que yo incluso he escrito mucho sobre eso, que esto viene desde la época de Velasco, cuando Velasco, en alianza con los comunistas, nos empieza a golpear, ya no en la persecución a los dirigentes más importantes, como decía la Fuerza Armada o los gobiernos dictatoriales en la anterior ocasión, sino al corazón de nuestro movimiento, el movimiento sindical, el movimiento universitario, etcétera. Fue en esa época en que empezamos a perder la fuerza de la Confederación de Trabajadores del Perú, la Federación de Estudiantes, claro, etcétera. Se pasaron a la CGTP. O sea, es decir, claro, porque el gobierno de Velasco les daba todo a ellos. A los sectores comunistas. A los sectores comunistas. Entonces, allí nosotros perdimos un poco nuestra dimensión social, que es lo que nosotros hemos, dejado de recuperar porque hemos estado más concentrados en la preparación del cuadro político, pero un cuadro político que solamente tenía preparación a la estructura interna y no en la sociedad. Pero ahora, digamos, entonces, no es un tema nuevo, ya lo hemos dicho antes. Pero lo que sucede es que ahora, después de la derrota electoral del 2011, habíamos previsto la necesidad de ir hacia ese tipo de exámenes en el Congreso partidario, pero no se ha dado por distintas circunstancias, y entonces la carta de Alan García lo que está diciendo ahora es que ya es urgente tomar decisiones en esa índole, y las decisiones son decisiones que adopten como criterio de nuestra organización la convocatoria de los liderazgos sociales y de las organizaciones sociales en conjunto, como por ejemplo otros partidos. Por ponerte un ejemplo, el Partido Laborista Inglés. El Partido Laborista Inglés tiene en su seno organizaciones sindicales, que es el fuerte de ellos. El solo hecho de estar en un sindicato, en determinada empresa, que adoptó en algún momento la decisión de respaldar a ese partido, ya hace que todo ese sindicato esté en la estructura del pero en este momento las fuerzas sociales principales en el Perú son las fuerzas emergentes, no son las fuerzas sindicales. No, son las fuerzas sindicales. Yo te lo he puesto solo como ejemplo, porque es el ejemplo histórico con el que nos fundamos. Y las fuerzas emergentes son más difíciles de organizar, porque están por definición desorganizadas. Ese es el papel de un partido político, organizarlas. O sea, lo que hay en nuestro país es una profunda desorganización, o en todo caso hay organización celular muy pequeña
de distintos tipos de organizaciones que están desarticuladas Ahora, entre sí. el gobierno, y un partido nacional lo que tiene que hacer es articularlas. pero ahí el problema es que el propio gobierno, no lo dice el presidente García, él dice que hemos dejado de hacer para que luego de un buen gobierno nuestro partido no se haya fortalecido más. De alguna manera él echa la culpa a los dirigentes que están ahí, que se sienten dueños del partido, las cosas de corrupción y bueno, todo. Sí, pero en realidad conjuga, él pues, tiene ¿no? mucha culpa también, porque, digamos, su gobierno fue muy exitoso desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, porque se redujo la pobreza mucho. Pero él no capitalizó políticamente eso. Él, digamos, se preocupó de traer inversión importante, que era cosa que el país necesitaba porque se había descapitalizado mucho, pero se olvidó del contacto, del enganche con los sectores populares emergentes precisamente. Él pudo haber, digamos, viajado por el país, digamos, darle un sitio en el modelo a los emergentes, a los pequeños productores, bueno, etcétera, cuidado, etcétera. Hacerlo, pero él tú no hubieses sido el no primero se- en criticarlo, si es que... no, sí, claro, mira, contrario, esa ha sido siempre mi posición. No, ¿Cómo no. es posible que se haya pasado de un extremo al otro, No, Alan García? a ver, Él cuidado. tenía que estar un poco más al centro. No, a ver, Él cuidado, es no. responsable del 4% del APRA. No, Claro que cuidado, sí. pero déjame, o sea, ya has dicho tantas cosas que mira, ahí lo sustantivo es que si Alan García hubiese tratado de aprovechar políticamente que la estructura del partido reflejase parte de su acción gubernamental, tú y muchos hubiesen sido los primeros en decir, estamos utilizando el gobierno para fortalecer a su partido. O sea, no era un tema que tenía que ver una cosa con la otra. Él tenía el encargo de conducir al país y el tema de la estructura del partido es distinto. No me refiero que lo meta al gobierno. Bueno, no, de eso estamos hablando. no. Nosotros estamos hablando de que un partido político tiene que reflejar una acción social. Entonces, si tú hubieses considerado que todo el trabajo social, o sea, las visitas del presidente de la República tendrían que fructificar en que el partido se hubiese fortalecido, habrían dicho que estamos utilizando el Estado para fortalecer al Pero eso partido. hubiera ocurrido de manera natural, sin necesidad de una conexión burocrática. Es que no es así. Ah, Lo ¿no? que pasa ¿No es es, así? no, Bueno, es que bueno, no sé. la acción del gobierno es una acción que tiene que englobar y tiene que representar a todos los peruanos. La acción partidaria es una acción partidaria que comienza de una decisión política que en el partido se debe tomar para que se incorporen a la toma de decisiones del partido esos sectores sociales. Y cuando Alan García se autocritica, porque él habla que hemos hecho, y lo usa la primera persona del plural, es porque no hemos tomado esa decisión política de abrir el partido. Es decir, de hacer que en el partido se incorporen esos liderazgos. Ya nos ha ganado el tiempo. Bueno, pues es que tú hablaste más que yo, pues, Sí, en este no, espacio. no, sí, pues es verdad. Pero para un poco fomentar la discusión, lo que pasa es que Bueno, esta discusión es más larga y va a ser más larga los me próximos has días. invitado, ya me has dado el cachito final Sí, de tu pues, programa. claro. Pero ya, no, solo para terminar. La idea es que dentro del partido tengamos la suficiente capacidad de decir, no solo el que milita en el partido y tiene carnet es el que toma decisiones en este partido. También puede el señor que representa a una organización gremial importante o a un grupo emergente o lo que fuera. Y esa persona queremos escucharla y que su decisión se tome en cuenta. Y profesionales De toda capaces, índole. en fin. Exactamente. Eso es lo importante. O sea, romper ese esquema. Pero ¿qué va a pasar con los secretarios generales actuales? ¿Van a querer Bueno, no, perpetuarse? tendremos que ir a un plenario o un congreso y ahí dentro de la estructura del partido tendrá que ser otro compañero, pienso Y yo. tiene o que sea, haber un congreso ideológico también, pero sin programático, duda, ¿no? pero que tiene- estas cosas se discuten en ese tipo de congresos. Bien, Mauricio Mulder, muchas gracias. Qué pena hemos tenido Sí, que pues correr. caramba. Bueno, para la próxima. Sí, vamos a una pausa y regresamos.